Lamentablemente, el sistema carcelario venezolano tiene muchísimos años en un franco deterioro. Al día de hoy podemos hablar de un colapso absoluto. Los niveles de hacinamiento, de insalubridad, de falta de dotación de alimentos, de agua potable, de asistencia médica, pues sin duda han agravado muchísimo la situación en nuestro país. En las cárceles venezolanas se vive una suerte de infierno. Los presos pues son tirados al abandono total. Son sus familias quienes tienen la absoluta responsabilidad y cargan con toda la responsabilidad de dotarlos de alimentación, de agua, de asistencia médica, de insumos médicos, de insumos para higiene personal, sin hablar además de todos los hechos de violencia, de agresión en los que se vive en las cárceles venezolanas. Nosotros pudimos procesar este semestre 62 personas detenidas fallecidas. De ellos, 55 de las personas fallecieron por problemas de enfermedades. La tuberculosis se difunde rápidamente en los centros de detención preventiva y a pesar de que no es la enfermedad más frecuente, es la que más muertes genera. Y no solo en los centros de detención preventiva o calabozos, sino también en las prisiones. La nutrición es inexistente, le puedo decir con conocimiento, porque así me lo han dicho las personas a quienes defiendo. El desayuno puede ser una arepa espolvoreada con azúcar, el almuerzo puede ser unos frijoles chinos con sal nada más y listo, y la cena puede ser frijoles chinos nuevamente, o a veces puede ser una sopa de sardina, que ellos le llaman agua de sardina. En cuanto a las condiciones de salubridad, tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en bolsas, no tienen agua potable por tubería directa, sino que tienen que comprar camiones cisterna para el aseo personal, potabilizar esa agua con pastillas de cloro. En cuanto a la salud, es totalmente inexistente. En Venezuela mueren por desnutrición, mueren por tuberculosis, mueren por muchas causas de salud porque no tienen ni siquiera la atención primaria que merece un preso, por lo menos con las reglas mínimas Mandela que existen a nivel universal. Según registros de nuestra organización, al día de hoy existen 313 presos políticos en Venezuela. De esos 313 presos políticos, 23 son mujeres, según los registros de nuestra organización. Tenemos dentro de los 335 que nosotros cubrimos, y no creemos que haya mucho más, tenemos 2 centros de detención exclusivos para mujeres. Uno de ellos en Caracas, otro en Margarita. Eso te dice que esas casi 2.000 mujeres, 1.600 y tantas, no están en sitios especiales para ellas. Tenemos a mujeres que definitivamente se han enfermado en sus vías urinarias como consecuencia justamente de esas condiciones de reclusión. Entonces, están en espacios no habilitados que evidentemente inciden terriblemente en el deterioro de sus condiciones de salud. Recientemente compartía un espacio, una entrevista con una mujer que fue excarcelada luego de 2 años de prisión y me decía que al día de hoy quedó sufriendo una patología crónica en todas sus vías urinarias por justamente las condiciones en las que vivió su prisión política. Estas 23 mujeres, como la mayoría de los presos políticos, en el 70% en el caso de las mujeres, están de alguna manera cumpliendo una pena anticipada. Así lo denominamos porque se encuentran sumidas en procesos judiciales con gravísimo retardo procesal, con violación permanente al debido proceso. Tenemos mujeres que están presas por 2, 3, 4 años y al día de hoy el sistema de justicia venezolano ni siquiera ha logrado establecer su responsabilidad en la comisión de un hecho punible. Es decir, no han sido condenadas y sin embargo tienen largos periodos de detención. Ellas en su condición de mujer son vulneradas las condiciones de reclusión, insisto, en situaciones de hacinamiento, en situaciones de violencia, falta de asistencia médica, falta de alimentos, falta de agua potable, se encuentran en muchos casos incomunicadas por largos periodos, han sido separadas de su familia. La dotación de alimentos, agua potable y medicinas, como en el caso de todos los presos políticos, es de alguna manera soportada por su familia, familias que además
como todas las familias venezolanas, se encuentran gravemente impactadas por la emergencia humanitaria compleja que afronta nuestro país desde el año 2015 al menos y agudizada a partir del año 2017. Es decir, familias empobrecidas que tienen que hacer grandísimos esfuerzos para poder destinar mínimos recursos y poderlas dotar de todo lo que necesitan. La familia es la víctima por parentesco, porque no solamente se tienen que enfrentar a toda esa dinámica, sino que además tienen que conseguir los medios para poder llevar alimentación, medicamentos, materiales de limpieza personal, toalla sanitaria a las mujeres, medicamentos para trastornos de las vías reproductivas o de los procesos menstruales, y no tienen dinero para ello. Yo incluso diría que los familiares son los que peor llevan este proceso. Los familiares de ese mismo momento entran en un estado de incertidumbre, un estado de angustia, porque no hay lapsos procesales que valgan, no hay decisión del juez que valga, no hay pronunciamiento de un fiscal que valga, sino que sabe que la llave de la cárcel de su familiar la tiene un político en el Poder Ejecutivo del gobierno de Nicolás Maduro. Porque quien libera en Venezuela es el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial lo que hace es cumplir órdenes porque está subordinado al Poder Ejecutivo. La víctima de toda la crisis del sistema de justicia venezolano es el debido proceso. El debido proceso es un derecho humano. El debido proceso significa toda la normativa que debe ser cumplida. En Venezuela se aplica el derecho penal de autor, donde no te persigo por lo que hiciste, sino por quién eres o a qué grupo perteneces. Todo aquel que está en contra del régimen de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez Frías se considera como un enemigo, no un adversario político, sino un enemigo. Entonces, cuando nosotros distinguimos presos políticos, es porque la aprehensión, la cárcel a esa persona obedece a razones de naturaleza política, indiferentemente del delito que le pongan después, que si terrorismo, conspiración, financista al terrorismo, asociación para cualquiera de ellos, o la instigación al odio, indiferentemente, sino que obedece es a razones políticas. Si usted es incómodo al régimen de Nicolás Maduro, usted es una presa o es una persona que está en libertad condicional hasta que ellos lo decidan. Hay más de 300 políticos y de esos 300 políticos, en su inmensa mayoría son militares que estaban activos y por alguna razón, por expresar su inconformidad quizás con la forma de dirigir el país, están siendo juzgados y algunos de ellos presos sin ni siquiera un juicio previo a esa condena anticipada que se le impone. En Venezuela el sistema de justicia penal venezolano es como una asociación criminal, una asociación para delinquir y es una verdadera delincuencia organizada. Nosotros podemos llenar el poliedro de Caracas, el aeródromo La Carlota, con todas las leyes que tenemos en Venezuela. Nosotros podemos leer nuestra Constitución, todo lo que tiene que ver los capítulos de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Desde el artículo 19 hasta el 119 están consagrados, reconocidos nuestros derechos fundamentales, que nacen con nosotros y mueren con nosotros. El Código Orgánico Procesal Penal establece los tiempos y la manera en que ha realizarse los actos. El Código Penal establece los delitos y cómo son las penalidades de cada uno de ellos. Sin embargo, el problema no es de ley. El problema es del operador de justicia. El problema es de la autonomía del Poder Judicial, la independencia de ese Poder Judicial, la autoridad de ese Poder Judicial. En el caso de los militares también hay torturas, incluso con mayor vehemencia, son más crueles incluso con los militares, porque vemos el caso del capitán Acosta Arévalo, vemos el caso del capitán Caguaripano y sabemos de la tortura que ellos sufren. Según registros de nuestra organización Justicia, Encuentro y Perdón, al día de hoy tenemos a 147 militares presos políticos. De ellos, 141 son hombres y el resto son mujeres. En el caso de los presos políticos militares, la situación, los registros, los casos de tortura son verdaderamente
verdaderamente dantesco. En el caso de los militares, la hazaña, la crueldad, digamos que cobra un nivel distinto porque son castigados brutalmente por traición a la patria. Y sobre la base de esa premisa, pues son terriblemente torturados, y creo que vamos a hablar en ese caso, es un caso que muestra esto que estoy diciendo, es el caso del capitán Acosta Arévalo, que murió presuntamente como consecuencia de torturas, de las torturas que recibió al momento de su detención. Tenemos un registro de 13 presos políticos muertos en custodia del Estado. Esa cifra se cuenta entre civiles y militares. Está el caso de Rodolfo Pedro González Pérez, el aviador, aquel caso pues que fue muy sonado. Está el caso del exconcejal Carlos Andrés García, está el caso de Fernando Albán, Modesto Díaz, Nelson Martínez, Virgilio Jiménez Urbina, Ángel Javier Sequea Romero, Elwin Mendoza, Rafael Acosta Arévalo, Wilfredo José Heredia Rodríguez, Salvador Franco, Gabriel Andrés Medina y Raúl Isaías Baduel. 13 presos políticos han muerto, según nuestros registros, en custodia del Estado y como consecuencia justamente en algunos casos de tortura y en otros casos de falta de asistencia médica debida. Evidentemente en estos casos hay una responsabilidad directa del Estado, bien por acción o por omisión, y es el Estado venezolano el que tiene que rendir de alguna manera cuentas a la justicia respecto a todas esas muertes, y deben establecerse las responsabilidades tanto del Estado como personales de quienes de alguna manera tuvieron participación y responsabilidad en esas muertes. Vivimos una violación constante y permanente por obra y gracia al sistema de justicia con toda su cadena de mando de violación a los derechos humanos de las personas detenidas. En Venezuela, hablar de derechos humanos es como de hablar algo esotérico, porque en Venezuela se violan con creces todos los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho de tránsito, todos los derechos se violan. Y en el caso de los presos políticos, desde el momento de una detención arbitraria ya se le está violando su derecho a la libertad. Al momento de perseguirlo por su pensamiento disidente, vulnerando el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Desde el mismo momento que usted escribe algún tuit, alguna comunicación que no le guste al régimen, ya a usted le están violando su libertad de expresión. Cuando a usted lo llevan a la cárcel sin un juicio previo ni un debido proceso, a usted le están violando ese debido proceso. Y cuando estás detenido, se someten a tortura, a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y le están violando sus derechos a la integridad física y psíquica. En la práctica, como consecuencia de decisiones absolutamente políticas y contrarias a la justicia y a los derechos humanos, ese Estado de Derecho no se concretiza, no se materializa, y todos los venezolanos en consecuencia estamos en riesgo de ser violentados en un momento determinado, nuestros derechos más sagrados como la vida, la libertad y la integridad física. No es normal que en un país existan 313 presos políticos, no es normal que en un país existan 23 mujeres tras las rejas por razones políticas sometidas a las peores condiciones de reclusión, y mucho menos es normal que cualquier persona, incluso yo que estoy en este momento conversando con ustedes, pueda en algún momento determinado ser presa política simplemente por ejercer mi derecho a defender derechos humanos. Y tanto esto que digo es cierto, que al día de hoy nuestro colega y compañero Javier Tarazona, director de Fundaredes, tiene ya más de un año preso político simplemente por haber ejercido su derecho humano a defender derechos humanos. Después de lo que estamos viviendo en las ciudades y pueblos venezolanos, después de la emergencia humanitaria compleja que tienen los niños en las calles, en donde los maestros y los profesores están en las calles luchando para comer. Los profesores universitarios pasamos a ser llamados pobresores, porque lo que ganamos no nos permite vivir decentemente. Los jubilados se están muriendo. ¿Qué Estado de Derecho en un país donde las personas jubiladas se están muriendo de hambre o de falta de atención médica? ¿Qué Estado de Derecho en un país en donde las personas detenidas o presas se están muriendo contaminadas por enfermedades que algunas son prevenibles y otras son tratables? ¿De qué Estado de Derecho podemos hablar en un país en donde en las escuelas
Los niños y las niñas no van a clase porque no tienen comida. No, no hay Estado de Derecho. En Venezuela el Estado de Derecho está deshecho, está destruido. Entonces hay que formar a los mejores abogados para que cuando nos toque el momento de construir, vaya esa formación con valores, principios y mucha ética profesional. Esta situación es justamente el versus de lo que reconocemos como Estado de Derecho. El solo hecho de que en un país estemos hablando de un preso político ya es un escándalo. En Venezuela estamos hablando el día de hoy de 313 venezolanos presos por razones políticas. Eso simplemente, esa enunciación nos deja muy claro de que en Venezuela no hay Estado de Derecho al día de hoy.